Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de 2 continentes, República Argentina, país bioceánico y bicontinental, transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. Descarga la aplicación de Radio 4 de Junio y tené la emisora más argentina en tu celular. Ingresá en Play Store, descarga la app y lleva el sentimiento argentino en tu celular. Auspicia Asociación Mutual Héctor Pedro Blomberg. Asóciese llamando al 2135-7503. La siguiente es una producción de Academia Records. Aquí comienza Historias del Peronismo. Un espacio de revisionismo histórico para evitar tergiversaciones y conocer en profundidad la historia del movimiento creado por el general Juan Domingo Perón. Historias del Peronismo. Conduce Juan Imperial. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. 21:06 en toda la Argentina, Antártida, Islas Malvinas. 29 grados a esta hora la térmica en la ciudad de Buenos Aires, en esta capital de 2 continentes y alrededores. 27 y monedas la temperatura en una jornada tórrida en la capital de la República Argentina. Bueno, estamos ya iniciando el último programa del año de esta primera temporada al aire de Historias del Peronismo. Como siempre, con Juan Solito de la operación técnica y puesta en el aire. Y como ya es costumbre, para todo el país y el mundo a través de internet en www.radio4dejunio.com y por las emisoras que forman parte de Cadena Imperial. Saludamos a todas las radioemisoras del interior del país que levantan nuestra señal y que retransmiten como un micrófono, como un parlante en todo el territorio de la República Argentina. Estaremos hoy por ahí un poquito más de las 21:30, como habitualmente estamos. Tenemos un programa muy especial de Historias del Peronismo y como siempre estaremos conectados a través de las distintas redes sociales que nos unen con nuestros amigos que nos escuchan permanentemente. Estamos hablando de nuestra página Facebook, Historias del Peronismo. Denle clic a me gusta y nos escriben o en el muro o por la bandeja privada. Estamos también a través de lo que tiene que ver con nuestro Twitter, @hperonismo, @hperonismo, así nos encuentran en la red social Twitter. Estamos también en WhatsApp, 11 31 26 52 74, el número de WhatsApp de Radio 4 de Junio para que nos dejen mensaje de audio o de texto, 11 31 26 52 74, y por supuesto nuestro Instagram, que es la 4 de junio, la 4 de junio, el Instagram de Radio 4 de Junio, para que ustedes también se comuniquen con nosotros. Bueno, hoy un programa muy especial, les decía, ¿por qué? Porque ya hoy no es ni un programa de archivo, ni tenemos una nota telefónica. Hoy al protagonista de la historia del peronismo lo tenemos aquí en el estudio suboficial mayor Héctor Zampayo de Radio 4 de Junio, y es nada más y nada menos que Jorge Rulli, que hoy nos ha venido a visitar al barrio de Flores después de una jornada en el centro de la ciudad. Jorge, bienvenido, ¿cómo anda? Muy bien, gracias, Juan. Gracias por venir, por darnos esta alegría de final de primer ciclo. No, es un honor poder terminar este ciclo, entonces, con algunas reflexiones, algunas anécdotas o memorias, lo que vamos a ver. Claro. Vamos a ver qué podemos aportar. Rescatar las memorias, ¿no? La idea del programa de un peronismo que está hoy por hoy intrusado y fundamentalmente tergiversado en su matriz histórica, ¿no? Sí, la tragedia del peronismo es una catástrofe colosal, ¿no? Que hay pocos movimientos que han sufrido una intrusión semejante que ha modificado totalmente su rumbo y su destino, ¿no? Yo creo que hoy hay que pensar directamente en ver cómo lo resucitamos
de alguna manera desde las raíces, pero no es fácil, ¿no? No es fácil porque hasta cuando uno retrocede a las raíces también está allí la mano negra de la inteligencia militar contrarrevolucionaria, y me refiero concretamente, bueno, al que fue el jefe de la inteligencia y comandante en jefe del ejército, que es Milani, que está justamente en esta retaguardia en que mucha gente, a la que mucha gente retrocede pensando que hay una posibilidad de fortalecerse, y te encontrás de nuevo con la mano negra de los servicios, ¿no? Y si no, la mano negra de los tergiversadores, bueno, es una cosa, es un espanto lo que nos ha ocurrido, ¿no? Quiero preguntarle a usted, y a casi muy pocas personas ya se le puede preguntar esto. Ustedes se formaban en la militancia desde una sólida concepción histórica. Ustedes eran prácticamente todos revisionistas. Sí, hoy, éramos todos revisionistas. Y hoy la historia del peronismo la cuenta Foster, la cuenta Saborido, la cuenta Daddy Brieva, la cuenta Ignacio Copani o José Pablo Feynman, ¿no? O Filmus. Filmus da cursos de peronismo. Él no ha sido nunca peronista, pero él explica cuál es la historia del peronismo. O María Seoane escribe el libro Perón, ese hombre, ¿no? Y bueno, uno de los libros más leídos es el de Martín Caparrós y La Voluntad, ¿no? Que es una enorme tergiversación. Imagínate, ellos arguyen que la historia del peronismo la tienen porque consultaron con Cacho Alcadri. Imagínate que Cacho Alcadri en la historia de la juventud peronista es una anécdota, ¿no? Claro. Una anécdota tardía, además. Pero bueno, yo en su momento dije, es como si la historia de River la contaran los de Boca, o al revés, ¿no? La historia de Boca la cuentan los hinchas de River, ¿no? Lamentablemente, a partir de la muerte de Perón, y de la muerte de Perón, y bueno, y de la dictadura militar también, ¿no? Que arrasó con todo, y bueno, ha sido muy difícil evitar esta marejada enorme de gente infiltrada, ¿no? Triste. Sí. ¿Y qué era Cacho Alcadri? Siempre estuve tentado de preguntarle quién era, qué era, cómo se manejaba, porque hay varios sectores del peronismo hoy, de este peronismo actual, de este neoperonismo, que lo tienen como una bandera, como un estandarte. Mirá, yo lo incorporé a la juventud peronista, o sea, que era mi amigo, era más chico que yo, un par de años, lo conocí, yo militaba, además de militar en la juventud peronista, militaba en el Frente de Liberación Argelino, y una vez organizamos un baile, y allí lo conocí porque era el hijo del profesor de árabe, de la mezquita, y entonces, bueno, allí lo conocí, lo hablé, lo llevé a Corrientes y Esmeralda, y lo sumamos al Comando Centro, y bueno, se movía conmigo, ¿no? Pero bueno, después pasaron muchas cosas, vino el Conintes, él no fue Conintes, pero la desaparición en la cárcel de toda una generación de la conducción de la juventud peronista dejó a unas segundas y terceras líneas a cargo del dispositivo, y cometieron muchos errores, muchos excesos de ego, se desataron luchas internas, y además de la política retrocedimos a la prepolítica, o sea, apretes en los sindicatos para conseguir resmas de papel, pequeñas venganzas, es decir, se abandonó la política para caer en una cosa un poco patoteril, porque los mejores cuadros estaban en el exilio o en la cárcel, ¿viste? Fue muy duro el plan Conintes. Me estoy refiriendo a 1960. En ese momento, Beatriz Fortunato, que era una de las muchachas más lúcidas de la juventud peronista, edita Trinchera, y en un momento dado Brito Lima y Cacho Alcadri la acusan de ser zurda y la quitan del medio sacándole este periódico, ¿no? Bueno,
ella se enferma a consecuencia de estas crisis tan dolorosas. Es la época en que desaparecen a Felipe Varela, a Felipe Vallese, ¿no? Fue una interna muy terrible aquella en la Juventud Peronista, que terminó con que el grupo de Vallese queda muy solo, ¿no? Y lo desaparecen. Pero todo fue objeto de la debilidad provocada por las luchas internas, que en realidad no iban detrás del poder, era un momento de gran retroceso, ¿no? Que nosotros desde la cárcel sufríamos intensamente sin poder hacer nada. Claro. Fueron 3 años muy duros. Recordá que se había reabierto el penal de Ushuaia, o sea que los compañeros que tenían más condenas habían ido a Ushuaia, donde lo pasaban muy mal. En celdas claro. Sin ventanas, sin vidrios en las ventanas. Sí, no, y el frío, las paredes eran de piedra. Claro. El frío era terrible. En el pabellón había una especie de tacho en el centro donde se quemaba leña, eso era todo, ¿no? Y a mí me tocó Viedma, en la Patagonia, una cárcel que ya no está más, porque después fuimos a la cárcel de las Heras, que tampoco existe más. Donde fusilaron a Valle. Sí, claro, donde fusilaron a Valle, antes a Di Giovanni, lo habían fusilado allí, ¿no? Sí. Y bueno, fueron épocas muy duras. Después, en el 63 salimos en libertad por recursos jurídicos y también porque llegó el gobierno de Ilia y bueno, y terminó dando una amnistía, ¿no? Yo salí antes, la Corte Suprema me anuló la condena militar, ¿no? Se empezaron a revisar las condenas que habían sido de consejos militares, pero en lo que no se pudo arreglar de esa manera jurídica lo arregló el presidente dando una amnistía a los últimos presos que quedaban. Bueno, fueron momentos de alegría. La Juventud Peronista se reunió, nombró un triunvirato para coordinar todos los grupos, que eran muchísimos. Un triunvirato sin mayor autoridad, un triunvirato con el ánimo de unir. Bueno, y ahí fuimos Héctor Espina, Cacho el Cadrillo. Esos fueron los tres. Fuimos los tres que tuvimos que hacer cargo, ¿no? Era un momento difícil para el peronismo, una etapa de mucha reconstrucción y mucha, ¿cómo te diría?, reorganización, ¿no? Porque Perón nombra un delegado insurreccional después de haber arreglado con el Che Guevara en Madrid, que lo visita, se llega a un acuerdo, el Che pone dinero para el retorno de Perón, a cambio de mantener el diálogo y algunos acuerdos políticos, como que el peronismo respetara y respaldara ese embrión de guerrilla que era el EGP en Salta, que nunca llegó a nada, eran unos pocos compañeros, ¿no? Que al final se perdieron en la selva, ¿no? Algunos terminaron presos, algunos años después, Juvé, ¿no? Me acuerdo, pasó muchos años en la cárcel. Buena gente, pero cometieron muchos errores. Pero bueno, el regreso de Perón estaba fijado para el año 64. Y bueno, y en la Juventud Peronista tuvimos algunas diferencias, sobre todo cuando ellos van a Montevideo para hablar con el delegado de Perón. Van los otros dos. ¿Con Villalón? Claro, van a hablar con Villalón, pero no me invitan, a mí no me avisan. Va Cacho el Cadri, va Héctor Espina, con otra persona. Villalón luego me juró que pensaba que era yo. ¿Viste? Raro. Sí, raro. Y por supuesto, como no estábamos de acuerdo, no me llevaron. Y en realidad ellos fueron a pedir armas. Esas armas no llegaron nunca, pero de todas maneras, éticamente o estratégicamente era muy incorrecto. Yo no estaba de acuerdo en que la Juventud Peronista tuviera un rol de tipo militar. Yo pensaba que la Juventud Peronista tenía un rol en el esquema revolucionario que no era el puramente militar, pero bueno, era imposible convencerlo a Héctor Espina y a Cacho el Cadri. Y cuando ellos volvieron y me dijeron que les habían ofrecido fusiles, bueno,
terminamos mal, ¿no? Se rompió el grupo, el triunvirato, y cada uno siguió su camino, ¿no? Es decir, es que en ese momento, año 64, se había repetido varias veces esta tendencia de los jóvenes que tienen un rol, que es ganar la calle y ser predicadores y ganar las paredes y pelear a puñetazos si es necesario. Y si es necesario con violencia, pero una violencia que tiene un límite, que no puede ser considerada como una acción militar, claro, para lo cual necesitas un instrumento tipo ejército. Una violencia insurreccional, no una violencia militar. O sea, nosotros habíamos luchado en barricadas, en el barrio de Mataderos, y habíamos luchado mucho contra otros, en una relación a veces de 1 a 3, y luchando con cachiporras al estilo del nacionalismo, a los puñetazos, a las patadas, como fuere, pero porque la calle era muy dura y los comandos civiles eran un aparato formidable. Nosotros a puro corazón y entusiasmo los desbaratamos en Buenos Aires, ¿no? Pero de una manera casi suicida. A veces simplemente esperábamos que se le acabaran las balas para darles una buena pateadura, ¿no? Y sacarles el arma, pero había que poner el cuerpo para que se agotaran las balas, y confiar en que la puntería del otro no fuera buena. Era muy suicida, ¿no? Claro, pero otra que Rambo, ¿no? Teníamos 16 años, 17. Fíjate que caímos halconintes a los 20, 21 años. Claro. Cuando usted habla, estamos hablando con Jorge Rulli, estamos en vivo aquí en los estudios de la radio 21 a 21. Cuando usted habla de que los máximos cuadros o los cuadros más representativos de aquella, intelectualmente hablando, de aquella primera juventud insurreccional peronista, estaban presos o estaban fuera del país. ¿Cuáles eran esos? Y Gustavo Rearte, que estaba fuera del país porque trataba de verse con Perón en el año 60. Sí. Después en el 62 entra clandestinamente y sufre una emboscada de parte de unos policías de civil que le pegan un tiro en los intestinos, quedó muy mal él, ¿no? Entonces también va preso con nosotros. Y el otro que era muy importante era uno de los compañeros, el Tuli Ferrari de Ciudad Evita, que él se va a México, se mete en la embajada y de allí lo sacan a México, en esa época de mucha represión, me refiero a años 60, 61, ¿no? Entonces estábamos sin el Tuli Ferrari, sin Gustavo Rearte. El otro era su hermano, el Pocho Rearte, sí, que es al que buscan, cuando por el que matan a Felipe Vallese, claro, esos eran los tres. Los tres más importantes. Después estaba Beatriz Fortunato, y después viene una segunda línea que estábamos todos presos, que éramos como 15, y los que quedan afuera era Brito Lima, Cacho Alcadri, lo que después fue la mesa ejecutiva, ¿no? Sí, podemos contar entre esos que estaban presos o en el exilio a César Marcos y a Raúl Lagomarsino. No, César Marcos y Lagomarsino están presos en la época de la revolución del 9 de junio. 56, sí. O sea, ellos caen antes de la revolución. Cuando se desata la revolución del 9 de junio, ellos están en la cárcel con el Gordo Cook también. Claro. Por eso es que sufren, sobre todo el Gordo Cook, sufre falso fusilamiento, porque lo llevan y tiran contra una pared, pero él lo tenían vendado, o sea que te ponen contra una pared, te vendan y sentís que preparen armas y disparan los fusiles y bueno, no es. El Gordo dice que los puteaba, ¿no? Pero usted también sufrió simulacro de fusilamiento, no en la cárcel, pero no en la cárcel, no. Pero bueno, sí, pero esa fue otra cárcel, ahí había 5.000 presos, ¿no? Para el 9 de junio del 56. Primero muchos llegaron antes y otros cayeron después, claro. Estaba la anécdota que los que estaban afuera, que estaban haciendo el golpe, habían
una de los que se proponían para liberar los presos era dinamitar o tirarse con un auto sí, contra la puerta del ¿cómo es? Del penal, y los habían puesto cerca de esa puerta, ellos detenidos, claro. usaban para que... Claro, te das cuenta, estamos hablando de una historia tan diferente. El peronismo era una usina de conspiración constante, ¿no? Fíjate, a mí me tienen detenido en el departamento de policía y me llevan en el año 60, para el plan Conintes, me llevan a la cárcel de las Heras, a la cárcel de las Heras, un día que no me acuerdo cuál es, pero no importa, porque te voy a decir, después lo podemos sacar. Porque la puerta estaba encerrado en una celda, pero tenía una pequeña rendija en el pasaplatos. Y yo por ahí miraba y me daba cuenta que el pabellón estaba lleno de gente, pero todos encerrados, claro, pero con la puerta cerrada, pero sin llave, o sea, para que pudieran ir al baño. Pero se movían con mucha cautela. O sea, cuando salía alguno, salía pegado a la pared para no llamar la atención. Y me llamó la atención un gordito, jovencito, que después supe que era de Alianza Libertadora Nacionalista, se llamaba Lombardi, fuimos muy amigos, ya está muerto, y que iba de una celda a otra cuchicheando a través del pasaplato y vestía un traje oscuro a rayitas blancas y un pañuelo, un lengue en el cuello, un pañuelo blanco. Yo decía, pero parecía que se iba, claro, que se iba en libertad, ¿no? Claro, pero yo no sabía, claro, pero esa noche había estallado, o iba a estallar, el golpe de Iñiguez en Rosario. Claro, que fracasó, y ellos estaban convencidos de que los iban a sacar, entonces estaban todos vestidos, esperando que lo sacaran. Y fue el día en que yo llegué, que yo estaba incomunicado, entonces estaba con la puerta cerrada. Claro. No se acercaban a mi puerta porque era peligroso, digamos. Inclusive los radiotransmisores que se usaron en la provincia de Salta, arriba, en los pozos petroleros que se levantaron con la revolución, porque hubo muchos movimientos civiles y de suboficiales que tuvieron éxito. El que fracasó fue Iñiguez en Rosario, mejor dicho, la gente, contaba hace poco, claro, Zampayo en una Zampayo, la gente que tenía que sacar los tanques. Pero Iñiguez no lo sacó. No, claro, pero en Salta, claro, la gente cumplió su rol y tomaron los campamentos. Y los transmisores habían sido fabricados ahí, en el pabellón de la cárcel de las Heras, porque con la excusa de que los presos necesitaban hacer alguna, ¿cómo se llaman estas? Actividad, claro. Alguna actividad manual. Sí. Se ponían a construir transmisores. Claro, los abogados habían pedido permiso y les habían pasado algunos elementos y había un genio que estaba preso, que fabricó los transmisores en el pabellón. Esas cosas increíbles, increíble. No, y como eso te cuento cantidad de cosas. Después a nosotros nos llevaron a la cárcel de Magdalena, y nosotros en la cárcel de Magdalena hacíamos 3 periódicos. Teníamos un lectógrafo, reproducíamos las hojas, ¿no? Los escribíamos y hacíamos copias y se lo dábamos a las visitas escondidos en la ropa, y ellos a su vez los reproducían afuera. Entonces hacíamos Sangre Nueva, que era un periódico que yo sacaba para Palermo, Capital Federal, y sacamos un periódico para los suboficiales, que en realidad lo hacíamos nosotros, pero se lo dábamos a un suboficial preso para que él le pusiera lenguaje militar. Una cosa, entonces el mismo artículo hecho por nosotros, claro, él le ponía una cosa patriótica, así, de autoritarismo y qué sé yo. Y bueno, y por ahí Zampayo lo recibía, porque claro, Zampayo por supuesto. Claro. Y lo hacíamos, y todo eso salía con las visitas, y teníamos otro más que no me acuerdo qué era. Y además teníamos varios periódicos de La Plata en los cuales había debates de los lectores. Entonces nos habíamos dividido los roles, y uno hacía de gorila, el otro hacía de radical, y escribíamos a través de las visitas, y se armaba unas tremolinas, ¿viste? La gente respaldaba uno al otro, claro. Y había uno que hacía de peronista, ¿viste? Que éramos todos en realidad, pero... Y nosotros no dejamos de militar un día en esos 3 años, increíble, ¿no? Cómo nos formamos, y si no estábamos constantemente leyendo libros
en comunidad, o sea, en grupo, debatiendo. En la cárcel de Magdalena no teníamos ni siquiera muebles, entonces los muebles eran cajones de fruta, ¿viste? Y arriba poníamos el mate y nos reuníamos ahí sentados en pequeñas sillas que hacíamos y que yo manualmente. Y claro, yo era muy joven, tenía 20 años, ¿viste? Y era muy, ¿cómo te diría? Es decir, me llevaba los cajones siempre hacía algún movimiento raro y se caía todo, el mate, la pava y todo lo que estaba en un equilibrio precario. Seguramente me entusiasmaba yo con los planes que hacíamos y se me caía algún cajón, bueno, y me habían puesto perro de agua, me acuerdo. ¿Perro de agua? Perro de agua, porque era como los perros de agua que salpicaba todo. Y me lo puso este muchacho Haroldo Los Giurato, que era el secretario de ATE La Plata, que lo mataron en un tiroteo en Marcos Paz, ¿no? Lo mataron a él. Él quedó defendiéndose con una pistola muchos años después, ¿no? Durante la dictadura militar lo mataron. Él se quedó protegiendo a su hijo de 17 años para que escapara. Y se quedó hasta que lo mataron. Al chico lo agarraron vivo y lo mataron en el auto. Sí, muy tremendo. Yo elegí vivir en el Marcos Paz sin saber y vivo a 5 cuadras de donde a él lo mataron. Una cosa muy... Y era mi amigo, ¿no? Alguna vez había sido mi amigo. Nos separamos en esa época, ahí por el año 64, 65, son historias del peronismo. Claro. Él eligió trabajar con John William Cook. Claro. Se hizo marxista y yo quedé trabajando para el proyecto insurreccional del retorno de Perón con Héctor Villalón, ¿no? Y con Cacho Alcadí también nos separamos, porque en ese momento, fíjate vos, Cacho se une a Bandor. Claro. Yo me uno a Villalón, él me encarga la organización de la FAP en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y Haroldo Los Giurato se queda con el Gordo Cook, que es la época en que el Gordo escribe que el peronismo es un gigante invertebrado y miope, que requiere una conducción, que era un despropósito en ese momento, y lo dice solamente, él lo escribe por razones de que había sido dejado de lado, como se dice, se sentía él muy frustrado, muy rencoroso, ¿no? Y entonces escribe eso cuando no era verdad. Fíjate que en el 64 el acto central que hace el peronismo el 1 de mayo en la Plaza Miserere, en la Plaza Miserere de Capital Federal, está dedicado a los Panteras Negras. Así directamente. Hoy es impensable, ¿no?, que el peronismo haga un acto y se lo dedique al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por ejemplo. De ninguna manera. En ese acto se hablaba de Lumumba, por ejemplo, que lo habían matado en el Congo. ¿Comprendes? Claro. Y fíjate cuál era la mística que tenías, que con Becci nosotros nos habíamos concertado para comprometernos en el acto. Tal era la religiosidad que poníamos, ¿no? Y ella había juntado todos sus anillitos de cuando niña, todo el oro posible, y habíamos hecho dos argollas. Y en medio del acto estábamos entre el público, en el momento en que se lanza el acto, se canta la marcha y se habla de los Panteras Negras, nosotros decidimos comprometernos. Y entonces ella busca los anillos en el bolso y no los encuentra. Le habían bolsiqueado el bolso, ¿no? Le habían robado. En el acto peronista le habían robado, fíjate. Bueno, le voy a interrumpir un poquito el relato porque le quiero dar una buena noticia. Me está llegando noticias desde Mendoza. Esto es actual. En este momento han derogado la ley. Y es un triunfo muy importante. Es un triunfo del pueblo mendocino. Sí, es un triunfo muy importante. Es un triunfo del pueblo mendocino. En este momento se está en la televisión se va a restablecer la ley 7722 y se derogará la ley 9200. Esto es buenísimo. A mí me entristeció mucho. Hay un video que circula donde algunos productores lloraban y anunciaban que se iban de Mendoza porque habían perdido la batalla. Bueno, sí, es maravilloso. Viste, siempre hay gente que
hay que creer hasta el final, ¿no? Siempre. Como se dice, mientras hay lucha hay esperanza. Y ¿no? ustedes que lo podían, lo podrían atestiguar porque militaban adentro de una cárcel, incomunicados, imagínense, ¿no? Y pudieron seguir. No sé si lo haría ahora, pero y ahora no se era muy cabeza dura, ¿no? Marcos tenía a su hija Púpele que le llevaba le sacaba los papeles para editar el diario por fuera. Púpele, claro. Púpele después se casó primero con Saúl Hecker, que era otro compañero era un compañero del Partido Socialista de la Revolución Nacional, una escisión del Partido Socialista que se había hecho peronista ya por el 55. Y después él va a ser asesor de Framini, Saúl Hecker. Y Púpele se casa con Saúl Hecker primero, después se casó con Mario Kestelborn, que fue el decano de la decano de la facultad que se fue renunciando de Derecho, ¿no? Claro, renuncia cuando los Montos, cuando en el año 74, ¿no? Se declaran la lucha armada. Sí. Entonces él renuncia, ¿no? al decanato, ¿no? En fin, usted me habla de toda esta militancia. Es Jorge Rulli que está charlando con nosotros en vivo, 21:35 en Historias de Peronismo, en este último programa de la primera temporada al aire. Usted me habla de toda esta militancia, incluso una militancia y estudio, porque ustedes hacían ruedas de estudio en la cárcel. Y teníamos, yo también te quiero aclarar, teníamos intensas peleas y a veces intensas reconciliaciones, porque sin necesidad de olvidar los errores o las traiciones del otro, había que seguir juntos, ¿viste? O sea, con toda esta historia de Cacho El Cadri, yo te digo que después nos reencontramos en el exilio y nosotros hicimos un libro juntos que se llamó Diálogos en el Exilio, que fue un libro muy importante para el retorno del peronismo, y tragándonos la bronca de haber peleado, y yo sobre todo porque yo me había sentido muy traicionado. Pero bueno, él vino a mi casa, nos abrazamos y recomenzamos, ¿viste? Esto totalmente. También yo noto que ahora es impensable, ¿no? ¿Comprendes? Las peleas que teníamos nosotros eran muy duras, pero también eran fuertes las reconciliaciones en función de que el peronismo nos necesitaba. Claro. Hoy, cuando yo hablo, a veces tengo que referir la historia verdadera, siento el deber de contarla como fue, pero a lo mejor no se entiende desde la perspectiva de hoy, de los rencores y las mezquindades de hoy, a lo mejor no se comprende. Totalmente. Jorge, quiero que le mande un saludo porque está escuchando a una querida amiga de Mendoza, Adela Moyano, que está militando muy fuertemente contra el tema y que acaban de lograr el gran triunfo. Y usted es un ambientalista, es un hombre que viene luchando nunca me gustó lo de ambientalista, soy ecologista. Ecologista. Digamos, ¿qué le diría hoy que acaban de lograr esto tan importante? Yo les mandaría un abrazo muy fuerte, estoy muy contento, gracias por la alegría que me han dado y gracias por lo que le han dado a la patria realmente, porque esta lucha contra el extractivismo es memorable y seguramente va a producir mucho aliento para los que están luchando. Para el resto, porque Chubut está en la misma línea y está en la línea de fuego de las Catamarca, La Rioja, San Juan y toda la Patagonia. Sí. Y el norte con el litio. Sí. Y yo quería aclarar esto. Yo estuve 5 años en la cárcel, prisioneros de los militares, con vejámenes diarios, fue muy duro. Y si bien me mantuve firme, claro, 5 años sin médico, habiendo estado en la tortura. Digamos, se me pegó una costilla simplemente porque yo con una bufanda, que era lo único que tenía, me la apreté y bueno, y dejó de dolerme, pero así me curé, porque viste, cuando llegás a ese extremo te ayuda Dios nada más. Sí. Cuando vos sabés que no tenés ninguna posibilidad de presentar un recurso y te arreglás como podés, ¿no? Y bueno, yo salí como pude, pero estaba muy mal. Y en Europa, una de las figuras más inspiradoras que he tenido en mi vida y que me dio el ejemplo y que me guió, porque fue Petra Kelly. Petra Kelly es la fundadora del movimiento verde alemán. Era una mina extraordinaria, la mataron
Se supone que la mató la CIA, a ella y a su compañero, que era un general alemán pacifista, que lo habían echado del ejército por pacifista, ¿no? Los dos murieron en un crimen que nunca se supo cómo había sido. Pero ella no solamente era verde y era ecologista, sino que también fue la primera que me inspiró a combinar la política y la ecología, porque ella luchaba muy fuerte contra los chinos y a favor del pueblo tibetano. Fue el momento de la invasión al Tíbet, una de las culturas más importantes de la humanidad, uno de los centros de sacralización y espiritualidad más importantes del mundo, que los chinos lo devastaron. No dejaron nada, ¿no? Me temo que va a pasar lo mismo con la Iglesia Católica de la resistencia china, ¿no? Que aparentemente no ha sido reconocida por el Vaticano en una gestión, en mi parecer, lamentable, que llevó nuestro, no sé si llamar compatriota, ¿no? Porque no se lo merece, Sánchez Orondo, ¿no? Al que aborrezco porque es un hombre de Monsanto, un pro-transgénico. Y bueno, y él llevó esas negociaciones que terminaron con el reconocimiento de la Iglesia Oficial China, como si el Tíbet no hubiera existido. Me parece que no se enteró. Pero yo tengo el retrato en casa de Petra Kelly y es una de las figuras que más me inspiran, ¿no? Como Olof Palme también, ¿no? Como Olof Palme, como John Seymour, por el cual yo volví a la ruralidad, volví al campo, volví en un sentido espiritual, porque nunca había estado, digamos, soy un desertor urbano, porque quiero vivir de otra manera, ¿no? Y eso fue gracias a John Seymour, otro viejo luchador, que con más de 80 años, más de una vez lo metieron preso, allá por los años 90, por meterse con grupos de pibes a cortar plantas transgénicas con una, no me acuerdo cómo se llama esta herramienta, con una hoz, con hoces y con guadañas. Lo agarraron guadañando un campo de plantas transgénicas, ¿no? Y tenía 85 años por lo menos, ¿te das cuenta? Y toda la gente que lo rodeaba eran veinteañeros, ¿no? Claro. Entonces, son ejemplos en el mundo que yo a veces pienso que el peronismo, y lo escribí el otro día, el peronismo desde la muerte de Perón se congeló. Sí. Nunca más se desarrolló, no sabe nada de nada. No se informó de la globalización, no sabe qué son los transgénicos, no sabe qué fue la lucha antiglobal en Europa, todos los foros sociales mundiales, no fue a ninguno, no participaron en nada, en todos los movimientos que hubo en el mundo, y el peronismo estuvo en otra cosa, no sé en qué estuvo. No sabe qué escribió Perón, porque hoy la militancia de ni la carta ambiental, no leyeron nunca Perón. No leyeron a Perón, no leyeron la carta ambiental. Mi amigo Javier Garín tiene un programa que se llama Carta Ambiental, y parece que se enteran por él, porque esa carta es del año 72. 72, y es una carta excepcional que fue leída por Yolanda Ortiz en el Pleno de las Naciones Unidas, en el año del medio ambiente, cuando las Naciones Unidas formaron todo el cuerpo dedicado al tema de la ecología, ¿no? Bueno, Perón crea el Ministerio de Medio Ambiente. Claro, en el 73, cuando Perón llega al gobierno, crea, creo que era la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, que la pone a cargo a Yolanda Ortiz. A Yolanda Ortiz, que murió hace poco. Que murió hace muy poquito, que era una excelente compañera. Pero este peronismo es como que realmente cortó las riendas y ya no tiene nada que ver con el pasado. Yo diría, no solamente porque no tiene espíritu revolucionario, no solamente porque no tiene ese espíritu de información planetaria que tenía el peronismo, porque Perón, hasta el último día que estuvo en Madrid, en Puerta de Hierro, él estuvo constantemente viéndose con gente, con líderes africanos, tratando de detener lo que venía, que era la globalización. Totalmente. Él estaba convencido que era inevitable, que a la globalización no se la podía detener, pero que sí se podía cambiar su rostro más inhumano, y no lo pudo detener.
entre otras cosas porque se tuvo que hacer cargo de la presidencia de la Argentina. Claro. Él en realidad tendría que haberse quedado en Madrid haciendo el trabajo internacional, y un tipo como Cámpora, de no haber sido un tonto al que malguiaron los montoneros, sobre todo ese imbécil de Galimberti, y su hijo y su sobrino, bueno, tendría que haber sido una presidencia mucho más inteligente y con más sentido común, y haberle permitido a Perón que siguiera el trabajo importantísimo que estaba haciendo con su amigo Robelli Bamont, que era una de las cabezas de la Fiat italiana, y con el cual tenían constantes reuniones con las cabezas del mundo empresarial, social y religioso para tratar de disuadir este camino criminal de la globalización, de los Rockefeller, de los Soros y de estos personajes. Que Perón también la advirtió allá por los 70. Claro, que Perón la tenía muy clara. Lamentablemente, hoy los peronistas no han leído a Perón, no tienen la menor idea de quién era Petra Kelly, no tienen la menor idea de quién era el Tíbet, nada. No, es una cosa, no se puede creer. O sea, el peronismo hoy tiene el nivel de las patotas de los barra bravas de fútbol por una parte, y por otra el entrismo de los grupos como la Cámpora o el sabatelismo, y el vacío de que son, ¿no? Y claro, entonces los que son cuadros vienen del PC, y los que no vienen de las tribunas de fútbol. Totalmente. Entonces, yo imagino a Tomás Sankara, a Sékou Touré, a Nkrumah, a varios de esos líderes africanos que se referenciaban constantemente con Perón, sí. Le escribían. Incluso algunos siendo marxistas, porque Sankara era marxista, claro, declarado, ¿no? Sí. Y el propio Mao Zedong, yo me acuerdo que hablé de esto, Perón me contó que Mao Zedong tenía una casa en Pekín para él, y que lo estaba esperando, pero él me dijo, pero Rulli, ¿yo qué puedo hacer en Pekín? Yo le dije, pues yo había estado en Pekín, conocía China, entonces me había mandado él, y yo le dije, mire, general, usted en China no puede hacer nada más que de quedar aislado. Claro, totalmente. La va a pasar bien, pero era como ponerle un punto final al proceso del retorno a la Argentina, siempre. Que me parece que era lo que se proponían los Bonazo y otros, que insistían en que Perón se fuera a La Habana, claro, a una casa que le tenía Fidel, que está bien, muy generosamente tenían la casa, pero era para jubilarlo. Totalmente. Y Perón no se quería jubilar, entonces me acuerdo que eso hablamos con Perón, y Perón me dijo, mire, a mí Franco me hace la vida muy difícil, me dijo. No tanto por los espías y las cámaras, porque yo me río de eso. Yo me voy a Madrid y me meto en cualquier negocio de comunicaciones y hablo con quien quiero, pero el problema es que me cobra impuestos como si yo fuera un turista. Claro. Me saca la cabeza. Él me dijo, si yo no lo tuviera Jorge Antonio, no podría aguantar el sistema de impuestos que me ha colocado Franco. Esto me lo dijo Perón. Claro. Me lo dijo Perón. Otra de las cosas que siempre saludamos a Sandra de Zárate, que nos está escuchando y también celebra la medida que se ha revertido en Mendoza. Jorge, otra de las cosas que siempre se ha tergiversado a Perón, ¿no? Con el tema de su fortuna y de lo que se había robado aquí en la Argentina, ¿no? Y Perón fue un hombre que vivió. Perón se fue con una mano atrás y otra adelante, ¿no? Y en yo tengo por ahí una foto de uno de los primeros hoteles en que es genial la foto, porque es de un hotel en Panamá, creo, uno de los primeros. En Panamá es el momento que peor la pasó económicamente. Que peor la pasó, ¿no? Bueno, porque se lo ve escribiendo en una maquinita que era un Olivetti, ¿no? Sí. De esas de que se llevaban en una cajita. Sí. Y se nota que el cuarto es efímero, sí, chiquitito. No sé cómo se dicen los hoteles más, bueno, de cuarta, de más cuarta, sí, se nota que la habitación era un cotorro, como decían los tantos. Pero además él está escribiendo y tiene una redecilla de mujer en la cabeza para aplastar el pelo.
No sé quién le sacó la foto, pero no sé si no está en pijama o en camiseta. No, te digo que es una foto deprimente, porque se ve que estaba en la lona total. Bueno, alguien que no es santo de nuestra devoción, pero que atestigua esto, es Tata Joffre, que cuando dice, cuando va a entrevistarse por primera vez con Perón, él iba como un joven periodista a encontrarse con el tipo que se había robado una fortuna, y él lo encuentra en un oscuro departamento interno en Caracas haciéndose unos fideos en una olla de aluminio, unos fideos de paquete, en la más absoluta austeridad viviendo, ¿no? Mira, la primera guita que a él le llega, que yo sepa, ¿no? Aparte de algún dinero que le habrán llegado los compañeros, pero que eran partidas muy pequeñas, porque hasta era difícil sacarlo de la Argentina. Pero el primer dinero grande que él recibe es como parte del acuerdo para respaldar a Frondizi, que eso Frigerio aporta unos 5 millones de dólares, con lo cual él sale de la miseria y se compra la casa de Puerta de Hierro, y hasta ahí. Sí, y le alcanzó para eso. Y yo te digo que él a veces pedía ayudantes para todos los trabajos que tenía que hacer, incluso para mantener su casa, y los pedía por el diario. Y pagaba así por horas, ¿no? Y bueno, y él necesitaba un partener para mantenerse firme entrenándose en la esgrima. Le tuvo que enseñar a Isabelita. Y él no tenía no tenía un sparring, como se dice, para entrenar. Ni para entrenar. No, la pasó muy dura. Jorge, otra de las cosas que siempre se ha dicho sobre Perón fue que alentó la formación de grupos guerrilleros. ¿Esto es real o no? ¿O Perón estaba de acuerdo? No, él lo que alentó, él nunca habló de grupos guerrilleros. Además habría que aclarar... Sí, grupos subversivos, digamos. No, claro, porque el guerrillero es otra cosa. Claro, el guerrillero, nosotros cuando hablábamos del guerrillero, nos referíamos a la historia española, donde el guerrillero eran los sectores populares que casi espontáneamente se habían alzado contra el ejército de Napoleón. Por eso el periódico que tenía César Marcos en el año 58 se llamaba El Guerrillero, y era un obrero peronista en overall con un fusil en la mano. Ese era el dibujo de la tapa. El Guerrillero. Desde El Guerrillero, César Marcos pelea en el sentido de que, como se dice, se contradice, se polemiza con John William Cook en torno al respaldo a Frondizi. O sea, el Comando Nacional lo desconoce a John William Cook. John William Cook había sido miembro del Comando Nacional y discípulo de alguna manera de César Marcos. Si bien el diputado era John William Cook y el que oficiaba de asesor era el viejo Marcos, en realidad el maestro era Marcos. Y el discípulo, en estas cosas, en el peronismo, en esos años, no te podías guiar por los cargos oficiales, ¿comprendes? El viejo Marcos cobraba como asesor en la Cámara de Diputados John William Cook, pero era su maestro. Esta relación se rompe cuando John William Cook, después de la fuga de gallegos, de toda la conducción peronista que se van a Chile, respalda la candidatura de Frondizi. Y esta polémica se traduce, se referencia, se refleja en El Guerrillero, que era un periódico clandestino de César Marcos y Lagomarsino. Entonces, Perón no va a hablar de grupos guerrilleros, va a hablar siempre de formaciones especiales. De Perón lo que forma es una formación especial. La primera serían la FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, que estaban destinadas a coadyuvar en su retorno. ¿De qué manera? Respaldándolo, corriendo los riesgos más agudos o preparándose para operar en un caso de desastre. Pero a los otros grupos, a las otras formaciones especiales, a las que Perón llama formaciones especiales y que él no conducía,
a lo sumo inspiraba ideológicamente, como suponte el GAL u otros grupos, pero algunos ni las inspiraba ni nada, como el FAL, la FARC. Hubo decenas de grupos, de siglas, que después se fueron fusionando. Pero todos esos grupos él los llamaba formaciones especiales. Y decir, yo no sé si corresponde decir que los alentaba, pero decir, él en el campo estratégico, él sintió que esos grupos operaban a su favor en la medida en que acosaban a lo que se llamó el partido militar, lo acosaban y lo empujaban a una negociación que la manejaba Perón. Los hacía que el partido militar temiera a esas organizaciones todas. Claro, y de alguna manera, porque el que conduce no es que utiliza a los demás, pero el que conduce le da a cada uno un rol. Claro. Y es muy difícil evadir el rol. Entonces yo no sabría explicarlo esto. A lo mejor en tan pocos minutos no es fácil. Pero digamos, el que conduce, y Perón conducía todo el campo de arena de la Argentina. Entonces cada uno cumplía un rol. Él se lo asignaba, y al asignárselo, tanto el grupo como todos los demás, en la medida en que reconocían a Perón, también reconocían el rol que Perón le daba a cada uno. ¿Comprende? Entonces Perón no tuvo problemas en decirle al Che Guevara: despreocúpese, comandante, el peronismo va a salvaguardar en lo posible y respetar el grupo donde está el comandante, ¿cómo era? El comandante 0, el 2, no sé, que el que era como el primero iba a ser el Che Guevara y el 2 era no me acuerdo, el del EGP. Bueno, ¿comprendes? Entonces no tenía temores, porque las cosas no se le iban de las manos, porque en ese momento. Por eso, en este sentido de que Perón asignaba los roles, esto es muy importante. Por eso yo siempre digo que la gran traición de Montonero se da en el año 71, que yo estoy ya en La Matanza, ligado al Partido Justicialista, a la Juventud Peronista, pero tengo relaciones porque ellos se acercan a nosotros. En ese momento de unidad revolucionaria establecemos algún tipo de nexo solidario, de mantenernos, de ver cómo nos ayudamos mutuamente. Y ahí me entero, año 71, por los documentos que me pasan, que ellos dejan de ser formaciones especiales y se declaran a sí mismos organización político-militar. Claro. Ahí es donde nosotros nos abrimos, porque sentimos la traición a Perón. Porque ser una organización político-militar implicaba que tenían una rama en la Juventud Peronista, que tenían una rama gremial, que tenían una rama femenina y que tenían una rama partidaria. Entonces ahí empiezan a desplegar el esquema que los va a llevar a la confrontación. O sea, el peronismo auténtico, la rama Evita, que no casualmente se llama igual que la de Pérsico, porque el Pérsico es la continuación de ese centrismo. Claro. La Juventud Peronista de las regionales, y en el campo sindical, ¿cómo se llamaba? La Juventud de los Trabajadores, la JTP, la JTP, que era una especie de CGT en minúsculo, parasitaria. Entonces el problema era que vos tenías ahora una Juventud Peronista que dependía directamente de Montoneros. Entonces, ¿con quién conversabas? ¿Con quién dialogabas políticamente? Claro. Si el otro respondía a órdenes militares, ¿comprendes? Claro. Y en cambio nosotros éramos una enorme albóndiga de gente donde todos opinaban en una democracia directa. Íbamos en desventaja total. Claro. ¿Comprendes? Y yo siempre cuento que nosotros ahí nos peleamos con ellos. Ellos tenían una formación piramidal. Claro, sí, pero además tenían un contacto con otro aparato de otro nivel, con el cual vos no podías negociar. Claro, no. Y aparte con toda la torta que tenían, ¿no? Por todo el dinero. Todo. Y cada dirigente de la Juventud Peronista tenía un Citroën trucho que el aparato militar les pasaba con papeles falsos. Que nunca se supo de dónde venía ese dinero. No, los Citroën se robaban en la calle. Pero el dinero para bancar... Bueno, de los robos constantes, los secuestros. Ahí había un aparato financiero que sostenía todo eso. Pero yo te digo, yo he estado en esa época cuando
nosotros nos distanciamos. Yo tomaba el colectivo en la calle Crovara y he estado dos horas esperando un colectivo. Y ver pasar 25 Citroën, y se burlaban de mí cuando pasaban. Te estoy hablando a las 11, 12 de la noche. Y toda era la dirigencia de la Juventud Peronista, que no eran de La Matanza, que se iban, venían a militar, traían gente en ómnibus a militar y a pintar el cementerio judío de La Tablada desde la zona de Ramallo y San Pedro. ¿Y sabés quién los mandaba? Desde la columna norte de Montoneros y desde la Juventud Peronista de las regionales de la zona norte, Patricia Bullrich. Claro. ¿Qué tal? Entonces, yo creo que para entender al peronismo hay que estar abierto a la complejidad. Claro, ¿comprendes? Hay que comprender todo esto. Porque estoy hablando de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad del PRO. De Mauricio Macri. Déjeme leerle un par de mensajes. Saludos al compañero Rulli, le mando un fuerte abrazo. Peronista Carlos González nos escribe ahí otra. Hola, fantástico recopilación de anécdotas que nos ubica en tiempo y espacio. Luego lo entrelazamiento con nuestra actualidad. Quizá esta derogación del gobierno Macri-Kirchnerismo mendocino merezca considerar una visión alentadora, y que justo esté Rulli no es casualidad. Abrazo y una brisa de esperanza para este fin de año. Gracias. Miguel Felice, un abrazo grande para Miguel, que está escuchando también. Sí, es afortunado estar aquí y enterarnos de la derogación. De esta, por la que tanto hemos estado comunicándonos esta semana, ¿no? Claro, y tanto que hemos hecho y tan pocas noticias buenas que tenemos. Claro, y esto es maravilloso. Es para festejarlo. Claro, ¿no? Que sí, Jorge, claro que sí. Hoy me llamó un compañero y yo le pregunto, ¿cómo pasaste la fiesta? Bárbaro, dice, bárbaro. Mira, terminamos todos borrachos, cantando la marcha peronista y tirando tiros al aire. Genial, le digo, genial. Qué locura. No le pregunté con qué arma. No, por Dios, ya demasiado. Tampoco le pregunté con qué se habían emborrachado. No, pero tampoco. Me fue más que suficiente para decirle, sos un buen compañero. Jorge, se me fue el programa, 22 horas, pero quería agradecerle, me dio una alegría bárbara. Quiero decirle a la gente que esto no estaba previsto, que simplemente ayer hablamos con Jorge y habíamos... le había tirado la propuesta de poder charlar telefónicamente, y Jorge me dijo, voy a estar por el centro, así que a esa hora por ahí voy a estar por Flores y te voy a visitar. Vamos, así que vino. Quise estar para cerrar este ciclo. Le pido a todos los compañeros que no conozcan Trinchera que se sumen por la Liberación Nacional en Facebook, que pongan me gusta, claro, y que traten de sumarse a los debates y a los diálogos, que son bastante buenos. No es un momento especialmente brillante para el pensamiento argentino, pero digamos, estamos tratando de restablecer un nivel con optimismo, considerando que si establecemos un escalón, a lo mejor son términos un poco militares los que uso, ¿no? Pero un escalón de pensamiento nacional, claro, sobre el cual podamos erigir escalones de democracia directa que construyan o que permitan construir un nacionalismo cultural y una organización política. ¿Comprendes? Pero no tenemos ni siquiera el escalón de pensamiento. Pero cuando usted dice una organización política, habla de una organización política no partidaria, es una organización política popular. Claro, tipo movimiento, claro. Sí, tipo movimiento. O que nos permita, como alguna vez Arguindegui y otros dijeron que nos tenían que hacer retroceder al 3 de junio 43. Al 3 de junio, bueno, que alguna vez podamos tener un nuevo 4 de junio. Totalmente popular. Por supuesto, popular. Hoy me habló un compañero, el compañero Velo, que estuvo en Colombia todas estas últimas semanas, y me contaba que la última huelga general fue como desde los años 70 que no se veían semejantes movilizaciones. Me dijo, mira, lo que está pasando en Colombia y de lo que no se habla es equiparable a lo que pasó en Ecuador, a lo que pasó en Bolivia contra Evo, a lo que pasó en Chile contra Piñera y la Concertación, y lo que pasó en Mendoza.
Lo de Mendoza hasta ahora parece que terminó bien, mejor que lo de Chile. Hay que contarle a la gente que no sabe que lo de Mendoza surgió con más fuerza después que el gobernador dijo que suspendía la reglamentación. Y el pueblo dijo, no, suspensión no, derogación, usted no nos entendió. Entonces se volcó más. O sea que es un doble triunfo. Claro, es un doble triunfo. Porque triunfaron sobre el engaño. Después de la piel de gallina. Sí. Los trataron de engañar, claro, y se sobrepusieron, totalmente. Se mantuvieron en la negativa y tuvieron que acceder a derogar la ley. Y esto es un ejemplo. Y yo te digo que mucha gente kirchnerista está diciendo que es un problema del gobernador de Mendoza, cuando todos sabemos que el presidente de la nación ha respaldado estas medidas del extractivismo, no solamente en Mendoza, sino en Chubut y en todo el país. Y a nivel de todo el país. Todo el país. Porque lo único que tiene Fernández para ofrecer frente a los deudores o los acreedores de la deuda es el subsuelo de la patria. Totalmente. Es terrible. Jorge, otro mensaje. Hola, genial como siempre el programa de hoy. Gracias por la presencia, compañero Rulli, dice Héctor Barth en Ituzaingó, un ex ferroviario también. Cómo nos han destrozado los ferrocarriles. Tenemos que volver, Tenemos que volver a tener el ferrocarril, porque no hay repoblamiento del espacio territorial argentino si no tenemos ferrocarril. Ni petróleo. Porque nosotros nunca tuvimos aldeas, claro, como tienen los europeos, o villorrios o lo que fuere, como se les llame. Nosotros, los pueblos fueron las estaciones del ferrocarril. Claro. Entonces es muy difícil que la gente vuelva a tener pueblos sin ferrocarril. Totalmente. Y es difícil tener, con la extensión de territorio que tiene Argentina, es difícil tener país sin ferrocarriles. Y es difícil tener país con un territorio despoblado. Esto es una locura total. Desértico. Vamos ¿A dónde iba a ir la gente de Mendoza? A la segunda conquista del desierto, como dice Iris Peroni. Estamos igual que en la época de Roca. Totalmente, o peor. O peor, sí, así es. Jorge, gracias por la visita. Y gracias a todos los que mandaron saludos, a todos los que han escuchado este programa y que ojalá lo reproduzcan y lo hagan llegar a todas partes. Claro que sí. La grabación va a estar esta noche disponible para todos ustedes. Bueno, hasta aquí llegamos la charla con Jorge Rulli. Y en el medio la alegría del triunfo del pueblo mendocino en asamblea permanente, en asamblea insurreccional, en la asamblea popular, que logró lo que el gobernador diera marcha atrás, y hay que decirlo también, hubo varios intendentes que se pusieron absolutamente de espaldas al gobernador, y que, como el de Maipú, que dijo, yo la vendimia no la largo hasta que el decreto no se derogue. Bueno, y es agradezcamos a todos esos que pusieron un granito de arena en esta enorme pelea ganada, por totalmente. Suerte. Gracias a Dios. Nosotros llegamos hasta aquí. El año que viene, en marzo, seguramente el primer viernes de marzo o por ahí, vamos a estar reencontrándonos con Historias del Peronismo, para seguir rescatando las memorias de, como siempre decimos, el movimiento popular más grande que haya parido la América Española, como le gusta decir a nuestro querido Marcelo Bullo. Hasta aquí, Historias del Peronismo en su primera etapa, en su primera temporada. Gracias a todos por habernos acompañado, gracias a los que nos escucharon en vivo y a los que nos escuchan en el diferido después, cuando colgamos el programa grabado en las redes sociales. Los esperamos el año próximo. Tengan todos buen fin de año y mejor inicio de 2020. Y no se olviden que el pueblo en la asamblea permanente y en actitud y en espíritu insurreccional logra todo lo que se propone. Gracias, hasta el año próximo. Descarga la aplicación de Radio 4 de Junio y tené la emisora más argentina en tu celular. Ingresá en Play Store, descarga la app y lleva el sentimiento argentino en tu celular.